Celia se ha metido en un berenjenal, literalmente. Esta vecina de Las Fuentes no podía imaginar que su vida estuviera entre berenjenas a más de 1.400 kilómetros de su casa, en una de las ciudades más lujosas de la isla de Sicilia. Celia. ¡Hombre! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí estoy. Que te pillo trabajando, ¿no? Sí, haciendo un poco el control de calidad diario que me toca Sí, con las berenjenas. Porque estás mirando las Lo hojas. que estoy mirando, sí, por detrás, la cantidad de bichos blancos que tenemos. Nosotros no usamos pesticidas. Para poder combatir posibles plagas, las combatimos con insectos depredadores. Que se comen a los Eso insectos es. que puedan hacer daño al cultivo. Eso es. Tú esto lo has tenido que estudiar, supongo, ¿no? Yo estudié Ciencias Ambientales en la Politécnica de Huesca. Fui la primera promoción. Tú eras del barrio de Las Fuentes, ¿no? Sí, yo soy de Zaragoza, del barrio de Las Fuentes, y parte de mi familia es de Borja. ¿Cuántas berenjenas podéis producir, por ejemplo, en un año? Al año, unos 5 millones de berenjenas. 5 millones. Sí, aquí tenemos una temperatura en invierno que hace bastante calor. Entonces, en Aragón la producción suele ser en verano. Nosotros, la producción fuerte, inicia desde los meses de octubre hasta abril. Mi marido, la familia de mi marido, tiene esta empresa. La fundó hace cerca de 40 años. Y, claro, el destino me ha traído aquí. Hola. Bueno, ¿y él quién es? Aquí está mi marido y la razón por la que vine yo aquí, a Sicilia. Hola, encantado. Es Hola. Giuseppe, nos conocimos en Holanda, en la universidad, en Holanda. y en una fiesta él me tocó la mano, pero ninguno de los dos nos dijimos los nombres. Pero cuando se acabó esa fiesta me encontró en Facebook y, claro, yo le dije que si me encontraba la noche anterior, cenaba con él. O sea que fue todo una apuesta casi. Sí, fue así. ¿Y cuántos años lleváis juntos ya? 4 años y medio. Pero la familia crece, ¿no? Sí. Ahora Carmen llegará dentro para junio y ahora toca tener una ítalo-española. Esto es una berenjena blanca. Sí, claro. Es una berenjena que es muy particular. Esa va por restaurante que tiene estrella Michelin. Por ejemplo, esta se va en avión en Dubái. O sea que esta berenjena es una berenjena de alta cocina. De alta cocina, exacto. ¿Tú cuando vivías en el barrio de Las Fuentes sabías que había tantos tipos de berenjena? No, a mí me llegaba justo para saber que la berenjena era morada y con un tamaño ovalado. Bueno, ¿y nos enseñáis algo más de la zona de Marina de Ragusa? Sí, vamos para allá. ¿Te vienes con nosotros, Pepe? No tengo que trabajar. Pues nos vemos en casa después. Buen trabajo. Adiós. Oye, estoy viendo que las carreteras tienen muchos baches. ¿Por Sí, qué? son 3 los motivos. Uno es que hay mucha circulación, luego el mal tiempo, cuando llueve aquí, y la calidad de los materiales hace que se hagan tantos baches. El asfalto no es asfalto en sí, usan productos mucho más económicos que los mezclan con agua y grava. Digamos que invierten parte, pero no todo, en las carreteras. O sea que son un poquito mafiosos en eso, ¿no? Sí, está controlado, aunque abiertamente no se diga, con la mafia. Pero es verdad lo de la mafia siciliana, ¿existe? Sí, existe. La gente de aquí no lo ve mal o no lo ve como una cosa extraña. Lo ve como una cosa cotidiana, es parte de la vida. Pero la mafia tuvo sus inicios con una base buena. Hace muchos años, en los años 20, Sicilia no tenía guardas de seguridad y entonces las familias decidieron unirse para solventar problemas, pues, por ejemplo, de robos o de abusos, ¿no?, a chicas jóvenes. Y entonces lo que hacían es que un capataz de cada casa se reunía y protegía su zona. Al inicio funcionaba, pero como todo crece y también encuentras a personas que cogen demasiado poder, ¿no?, o se les sube a la cabeza. Pues estamos en Punta Seca, que es un pueblecito a muy pocos kilómetros del centro de Marina di Ragusa. ¿Y por qué viene la gente aquí? Porque aquí, como podéis ver, está la casa de Montalbano, el de la serie. El de la serie, el de las novelas de Camilleri. Sí, el de las novelas de Camilleri. El pueblo en la ficción se llama Marinela porque está al lado de Marina di Ragusa, se llama Marinela. De hecho, se llama Montalbano porque hace referencia a un escritor español, Manuel Vázquez Montalbán. ¿Y aquí vive gente o no? Mira, espera, están abriendo la ventana. Hola. ¿Podemos entrar? Sí, claro. Oye, que nos abran. Oye,
¿Tú eres fan de Montalbano o no? Yo soy muy fan de Montalbano. Oye, qué suerte, ¿no? Sí. Ciao, possiamo? Sì. Grazie. ¿Podemos salir al balcón? Sì, vale. ¡Qué guay! La casa de Montalbano donde desayuna cada mañana. Oye, un sueño cumplido, ¿no? Oh, ya te digo. Cómo me encanta de verlo en la tele, estar aquí. ¿Cuántas veces lo has visto en la tele? Tantas. Pues imagínate, me encanta, soy fan. Oye, si cenaras aquí con Montalbano, porque es un poquito ligón, ¿le pondrías algo de comer de Aragón o no? Ah, sí, unas migas. Unas migas de pastor. Unas migas de pastor, qué ricas. Lo mejor es que esta casa no solo es la casa de Montalbano, también sirve de hotel, es un bed and breakfast. ¿Y cuánto cuesta una noche aquí? Como unos 90, 95 y hay un máximo en julio y agosto de 170 para noche, para 2 personas, incluido el desayuno, la silla para la playa, la sombrilla. ¿Y vas a venir por aquí pronto a dormir con Giuseppe o no? Pues ahora sí, sabiendo el precio, y esto es un sueño, estando dentro, sí. A ver si para el aniversario me da una sorpresa. Ahora estamos en Marina de Ragusa, que es la ciudad donde yo vivo, el pueblecito. Lo que veo que hay es muchísimo yate. Sí, sí, para el verano recibimos las visitas de gente famosa, por ejemplo, Beyoncé, Viatore. ¿Beyoncé ha estado aquí? Beyoncé ha estado en julio, sí. También vienen gente rusa con mucho dinero y jeques árabes. Y además hay una cosa muy curiosa con los jeques árabes, y es que llevan su corte y los primero baja la corte y reparten billetes de 500 euros. Tienen una cantidad fija. Le van regalando dinero por la calle, Billetes de 500 euros. Es como una forma, ¿sabes?, de dar la bienvenida a ellos a nosotros, en lugar de viceversa, porque llegan aquí. ¿A ti no te han dado nunca ninguno? No, nunca me ha pasado, pero se cuenta, y además esto es pequeño. Oye, estoy viendo que hay un señor bañándose ahora mismo en invierno. ¡Vamos a llamarlo! ¡Vieni, vieni! Hace mucho frío, estamos en enero. Mucho viento ahora. Sí. Tiene todo el tipo de Spartacus Antoni, ¿eh? Sí, vamos a por él. ¡Buongiorno! ¿Por qué se baña ahora, siendo invierno? Tutti i giorni, tutto l'anno. Da 22 anni faccio il bagno. 22. Durante 22 años bañándose todos los días. Esatto, per mezz'ora al giorno. Pero el agua no está muy fría. L'acqua è 18 gradi, 18. Gracias, piacere. Piacere a voi. Ciao Aragon, aragonesi per il mondo. Bueno, ¿y ahora dónde nos traes, Celia? Estamos en el centro de Marina y ahora vamos al Café de la Rosa. Es una pastelería donde hacen unos croissants buenísimos, así como el helado y también los canolos sicilianos. Salvo, un café, por favor. ¿Les conoces? Sí, vengo aquí casi todas las mañanas y de hecho, mirar, aquí tenemos los dulces típicos de aquí, de Sicilia, que son los canolos sicilianos, que pueden estar rellenos de ricota y pistacho o de crema. ¿Cuánto cuesta un café aquí? Un euro qua. 1 euro. Qua 1 euro. Bueno, y aquí los cafés son como un chupito y entonces se toman así rápidamente, de un sorbo y uno se va. ¿Y no quedan para tomar café, como en España? No quedan para tomar café, esto es muy rápido. Vamos siempre de freta, que se dice aquí. Así que, por vosotros. Bueno, ¿y dónde estamos ahora? En mi casa, aquí en este rincón, cuando podemos y nos deja el trabajo, desayunamos todas las mañanas. Es un lujo y además es precioso. Nosotros pagamos 350 euros de alquiler. ¿Y eso es mucho o poco aquí en Italia? Para esta zona puede ser mucho, ¿no? Pero en realidad es medio. Hola. Hola. ¿Cómo estáis? ¿Tú? Muy bien, Kenia. Esta es Kenia, nuestra mascota. Ven aquí. ¿Os gustan los animales? Mucho. Tenemos tortugas y a Pepe le encantan los peces y tenemos un acuario de agua marina. ¿Están aquí Nemo y Dory? Sí. ¿Y el trabajo os permite cocinar o no? Sí, yo por ejemplo, este gesto de aquí no lo había hecho nunca hasta llegar aquí. ¿Por qué? ¿Siempre habías tenido vitrocerámica? Siempre. Haciendo unos calamares fritos, pues casi prendo fuego a la casa. Puse una sartén con aceite hirviendo y tuve la genialidad y la idea de meter unos calamares recubiertos de hielo. Bueno, saltó de una forma que entre las llamas de abajo esto fue una locura. Tenemos el extintor. Por si acaso. Este es un poco tu rinconcito de Aragón, ¿no? Sí. Aquí podéis ver que tengo pues, la Basílica del Pilar. Me acerca, ¿no?, estar a casa. Fotos de nuestra familia. Mi hermano con mi sobrina, ahora tenemos también un sobrino. Aquí están mis padres y mi abuela Celia,
que es la que todavía está viva y tenemos una relación muy especial. ¿Por qué es tan importante para ti, tu abuela? Pues no lo sé, seguramente porque he crecido también con ella y me da todo, ¿no? Es un referente. Yo solo tengo una condición, en mi vida, y es no estar a más de 3 horas en avión de Zaragoza, porque mi familia es lo más importante. Ahora mi familia es más grande, pero sigue estando mi familia de Aragón o de España. Y cuando miras esas fotos, ¿qué sientes? Pua, se me ponen los pelos de punta. Pues ¿sabes una cosa? ¿Qué? Que creo que te falta una foto. ¿Una foto? Mira. Non ci siamo mai dedicati. ¿Quién es? Es mi abuela. ¿Qué edad tenías tú ahí? Bueno, y no sé, era joven. Es que esta está en su casa. Es que yo que sé, esta se puede oler. Yo creo. Esta la tiene en el salón. ¡Qué heavy! Es esto. ¿Y queda algo más en la bolsa? Ay, esa es su letra. Hola, cariño. Aprovecho la ocasión de tener mensajero para decirte una vez más lo muchísimo que te quiero. Me quiero poner fuerte y potente para poder llegar a ver el precioso bebé que esperamos. Y la querré tanto como a vosotros. Solo deciros que os quiero un montón y 1000 besicos de la nona. ¡Qué heavy! ¿Qué les dirías a ellos? Pues que los quiero muchísimo, que me habéis dado una sorpresa y una alegría y que tengo muchísimas ganas de abrazaros y de daros millones de besos. Nos vemos pronto. Sí. ¿Iréis pronto por allí? Sí, espero que sí, antes de que nazca Carmen. Bueno, pues cuando vayas por las fuentes, nos vemos. Vale, un saludo y muchísimas gracias. Chao, adiós. Chao.